Vamos con esa relación entre PP y Vox. La nueva estrategia de Génova en las negociaciones con la extrema derecha ha vuelto a provocar más problemas que soluciones, porque el líder de Vox escenificó ayer en una entrevista en Antena 3 el enfado, el cabreo con el Partido Popular después de conocer ese documento que teóricamente marcaba la hoja de ruta, era el documento marco para llevar a cabo esas negociaciones con Vox en las comunidades autónomas donde ha habido elecciones como Extremadura o Aragón. David Junquera, buenos días. Hola a todos, buenos días. En ese documento, que ya comentábamos ayer, la dirección del PP dice a sus líderes territoriales que las negociaciones tienen que ceñirse al Estado de Derecho, y eso es lo que más ha enfadado sobre todo a Abascal, que reprocha a Génova que les trate como salvajes, apuntando esto de que tienen que respetar el Estado de Derecho. Así que Alberto Núñez Feijóo ha tenido que salir a toda prisa para intentar que el enfado de Abascal se bajara unos decibelios. No podía saberse, Ángels, que esto no le iba a gustar a Abascal. De 0 a -1 en menos de 12 horas. Sí, Vox decía el lunes que reseteaban la negociación, que tabla rasa, que empezaban de cero a charlar con el PP. El decálogo de los de Feijóo, conocido este mismo lunes por la tarde, vino a restar. Fue un paso atrás, lo puso todo patas arriba de nuevo. Abascal dijo en Antena 3 que le parecía un insulto. Que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox, pues es algo que yo creo que no es correcto. Yo creo que es empezar con mal pie, y lo tengo que decir públicamente. Yo no puedo engañar a nadie. De nuevo la alarma verde saltaba en Génova 13, donde creen que en los enfados de Abascal, eso nos dicen fuentes de la dirección, hay algo de postureo y algo de testosterona. No podemos olvidar que a Vox le interesa cultivar ese perfil porque quedan urnas por abrirse en Castilla y León. Eso lo malician en privado. En público, Esther Muñoz combinaba a su socio potencial a no creerse las etiquetas que le cuelga la izquierda. Y Feijóo llamaba anoche a la paz con un argumento curioso. Es que nos hemos equivocado todos. Aquí hay un error. Si ese documento no es para Vox. Ese documento es ordenar el posible acuerdo marco para dar estabilidad a los gobiernos del Partido Popular. Es un documento para el Partido Popular, no es un documento para Vox. Y como no es un documento para Vox, ¿a cuenta de qué se enfada Vox? Pero no creo que un partido político deba de molestarse porque yo mande un documento a los presidentes autonómicos de mi partido. Al final todo apunta a que hay postureo por ambas partes. Vox matizó su enfado más tarde y dijo que las conversaciones siguen. Azcón estuvo en Génova departiendo con Tellado y Guardiola tiene previsto sentarse esta misma semana con la ultraderecha. La cosa avanza, dando por hecho que no habrá acuerdos al menos hasta que se resuelva lo de Castilla y León. En todo ese tiempo el PP seguirá el cortejo, cuidando de no pisarle ningún callo a Vox. Junquera, hay una cosa que es que mientras el PP normaliza las relaciones con la extrema derecha, las negociaciones con Vox, ayer pudimos escuchar a José María Aznar advirtiendo a la dirección del partido, diciendo que por mucho que los populares quieran negociar, esa derecha populista, que así se refirió Aznar al hablar de Vox, en verdad no quiere negociar con el Partido Popular. Y mira que Feijóo se está teniendo que tragar el sapo verde, algo que no le hace mucha gracia, como os podéis imaginar. Está haciendo esfuerzos todo Génova para traer a Vox, y justo ahora uno de los gurús de la derecha les dice: ojo, no se gasten, que por ahí no es. Yo lo digo con toda claridad, sí. No, por favor, no se pierda mucho el tiempo hablando de pactos o de alianzas. O sea, el interés fundamental de los dirigentes populistas de la derecha en España, es decir, de Vox, es no pactar con el Partido Popular. Aznar anoche en Burgos, en precampaña con Mañueco, le deja recaditos a Vox por haberse rebotado con el decálogo del PP. Porque en los dirigentes prevalece el criterio de que para ellos y su futuro es mucho más interesante el fracaso del Partido Popular que el triunfo del Partido Popular. Y me dice usted, ¿y dónde queda el interés de España? Pues lo hemos visto ayer y hoy, cuando se han hecho unas ofertas y se ha dicho no. Entonces, mire usted, la política de decir que no a todo no vale para nada. El expresidente, como escucháis, no se cortó y llegó a dar por sentado que al populista Sánchez, así dijo, le viene fetén tener a mano un populismo de derechas y que ambos hacen grupeta juntos. A los dirigentes del Pueblo Opuesto a Clementa están encantados. Y me gustaría a mí saber cuántas conversaciones y con qué periodicidad hay entre los dirigentes del populismo de derechas y el gobierno. No me gustaría saber si las hay o no las hay, porque las hay. Me gustaría saber la periodicidad con que las hay.
Un Aznar que, por cierto, también hizo como Feijóo, también dice que no nos enteramos, que no sabemos interpretarle, que cuando soltó aquello de que el que pueda hacer que haga, solo se refería a que los ciudadanos ante esta situación hablen, escriban, donen o las tres cosas, pero nada más, que somos unos mal pensados, Ángels. Junquera, gracias. Un abrazo, gracias. Bueno, tiene en parte razón el expresidente Aznar cuando dice que lo que quiere Vox no es pactar, o que quiere Vox es ocupar el puesto del Partido Popular, pero claro, ante esto, Lasai, el Partido Popular tiene un dilema, porque o pacta con ellos o no alcanza los objetivos de gobierno. Claro, pero es que la relación entre Vox y el Partido Popular cada vez más se va pareciendo a una relación tóxica en la que evidentemente el Partido Popular, por mucho que quiere tender la mano, al hacerlo normaliza a un actor político que en el fondo es antisistémico y que está cuestionando las bases morales de los consensos políticos que sostienen una alianza política de gobierno, cuando además el otro actor es un partido de Estado, en el sentido más tradicional del término, ¿no? Entonces, claro, el Partido Popular tiene que interiorizar que Vox le ha tomado la medida y sobre todo que Vox lo que quiere es reemplazar al Partido Popular en la posición que tiene. Y precisamente la actitud que proyecta Abascal a lo largo de la semana evidencia que ya tiene o considera que tiene el peso suficiente para no ser un interlocutor subordinado, sino un interlocutor de igual a igual. Y ese ya es un dato referencial que hay que tener muy claro, que va a condicionar a partir de ahora las relaciones entre el Partido Popular y Vox. Que ya no hay una referencia de subordinación, sino que hay realmente una posición de liderazgo en la negociación porque se considera una parte tan igual como la otra. Y la cuestión está en que los números van poco a poco confirmando que hay una escalada en el protagonismo que la extrema derecha tiene en el conjunto del ecosistema electoral español, que se va paulatinamente confirmando en lo que podríamos considerar ya como un caucus de la derecha y que coloca evidentemente al Partido Popular en una posición de incomodidad que evidencia probablemente su debilidad estratégica, y esto yo creo que es lo más relevante de este pim pam pum que estamos viendo estos días en la supuesta negociación entre el Partido Popular y Vox, ¿no? Ignasi. Sí, bueno, porque es que el Partido Popular tiene que hacer un ejercicio de realismo. O sea, eso que está diciendo Lasalle, que Vox se cree, es que no es que se crea, es que es verdad. Es que hoy el Partido Popular sin Vox no es nada. Y eso, digerirlo, cuando tú te crees superior, te crees que representas la derecha, todavía tienes dentro pues una cierta inercia de lo que el Partido Popular fue, acabáis de poner a Aznar, ¿no? Las mayorías absolutas de Aznar, el poder que tenía, sus relaciones con Europa, el Partido Popular Europeo, etcétera. Todo eso, pues humilla mucho que todo se acabe dependiendo de Abascal y de lo que supone Vox. Les cuesta mucho tragar eso, pero la política es la que es. Y la realidad es que hoy el Partido Popular sin Abascal no tiene nada. No es nada. Políticamente es la nada, porque no tiene ninguna posibilidad de gobernar. Y entonces, digerir eso, sabiendo que además ese Abascal no solo viene a apoyarte para que tú seas más grande y gobiernes, sino que viene a quitarte la silla en cuanto pueda, sí, a sustituirte, pues es un trágala muy complicado de gestionar y muy duro, y muy duro. Y entonces ahí es por lo que yo comentaba en las claves esta mañana, que lo que está ocurriendo es importante, porque si esto sale bien desde su perspectiva de lo que significa bien, que significa que lleguen a algún tipo de acuerdo, eso es bien para ellos, bien en ese sentido. Si eso les sale, si efectivamente consiguen acabar digiriendo ambos que se necesitan, porque también es verdad que Vox necesita al PP, o sea, lo que he dicho se puede dar la vuelta. Vox puede aspirar a gobernar y puede seguir creciendo, pero es evidente que Vox no tendrá por sí solo una mayoría absoluta, por lo menos durante muchísimo tiempo, salvo que acabara absorbiendo entero al Partido Popular, como puede acabar ocurriendo, por ejemplo, en el Reino Unido.
resumido, ¿no? Pero no estamos ahí todavía. Por tanto, se necesitan. Son dos personas, dos entidades, incluso dos personas, que no se quieren, que no se respetan ni siquiera como personas, pero que se necesitan. Entonces, los dos lo tienen que digerir. Y en ese sentido, si consiguen llegar a un acuerdo sobre la base de ese marco que ha puesto el PP sobre la mesa y sobre la base de algún tipo de esfuerzo intelectual, no sé si es mucho pedir, pero pragmático por parte de Abascal, pues se está poniendo las bases de lo que va a ser la política en España en el caso de que ganen las elecciones y durante bastante tiempo, porque lo que se está acordando ahora no es sobre Extremadura, no es sobre Aragón, es algo mucho más estructural que tiene que ver con cómo se va a gobernar la derecha, pues mientras tengan alguna posibilidad de poder. Y como las encuestas dicen que sí la van a tener, pues lo que se está haciendo es ensayar hoy lo que va a ser la Moncloa y lo que va a ser el Congreso de los Diputados dentro de X meses o un par de años como mucho. Pues si se ensaya ahora lo que va a pasar dentro de 2 años, no es muy alentador para el Partido Popular. Yo creo que si miras la evolución de esas relaciones entre el PP y Vox en los últimos 3 años, ves mucho de lo que ha ocurrido en España, ¿no? Creo que hay consenso en que una de las razones por las cuales Feijóo no llega a la Moncloa en el 23 es precisamente por cómo gestionar las negociaciones autonómicas en 2 frentes. En Extremadura dice que no a todo a Vox y que quieren ir a elecciones, y en Valencia se entregan en una reunión donde firman una servilleta prácticamente y ya reparten entre Mazón y el Torero las consejerías, las competencias y los planes a futuro. Todo esto al mismo tiempo y cuando ninguno de los dos tenía necesidad de hacerlo antes de las elecciones autonómicas, que es una cosa alucinante que ocurrió en el Partido Popular en un momento en el que Feijóo decía esto, probablemente por su pasado al frente de la Xunta, de que los territorios decidan por su cuenta y que yo aquí no me meto. De ahí hemos pasado a lo contrario. Ahora de repente las negociaciones están intervenidas, las toma todas Génova. Fundamentalmente a María Guardiola no la han podido desautorizar más, a pesar de que se ha plegado completamente a los cambios de estrategia decididos en Génova. Primero en el 23, cuando la obligan a tragarse el sapo, cuando probablemente ir a elecciones le habría ido mejor a ella y al Partido Popular. Después, ahora, cuando ha tenido que comprar el feminismo de Vox, que es ya el ridículo más espantoso que hemos visto recientemente en política. Y claro, no creo que nada de esto esté funcionando tampoco, ni el extremo anterior de dejarles a todos por su cuenta y hacer cada uno lo que queráis, y aquí como que no nos enteramos, ni el actual, donde todo se decide desde Génova sin entender a los territorios. Con el añadido, además, de que en Extremadura empieza a haber ya escenarios catástrofe. Y yo digo 2, que son catástrofe. Una repetición electoral o incluso que Vox fuerce un cambio de candidato, que es algo que temen algunas personas en el PP de María Guardiola. ¿Y tú crees que el Partido Popular aceptaría eso? Yo lo que no sé es cuál de los escenarios es mejor de entre todos los malos que tiene el Partido Popular. Yo creo que para el PP son los malos los dos. Bueno, pero es que el tercero, que es que haya un acuerdo con Vox, no depende del Partido Popular, con lo cual le pueden pasar los 2 escenarios malos. Lo que es seguro es que no va a haber ningún tipo de acuerdo, desde luego no antes de las elecciones en Castilla y León, pero es que después de esas elecciones hay otras más. Con lo cual, ¿cuáles son los incentivos? Si ahora entendemos que no hay un incentivo por parte de Vox para pactar porque está con un ojo puesto en las urnas de Castilla y León, para Vox también es muy importante lo que ocurre en Andalucía. Y para el PP ni te cuento, porque imagínate el escenario de que se pierda la mayoría absoluta después de esta escalera que ha diseñado algún genio en Génova de ir escalando todas las elecciones autonómicas y poniendo cada una en un mes distinto, y que ha servido como pista de lanzamiento de Vox, no como despegue del Partido Popular, a pesar de que eran ellos los que decidían el calendario. Lo que yo no sé, tú decías, la negociación, lo que tiene que entender el Partido Popular es que es de igual a igual, pero uno tiene un punto más de liderazgo porque sin Vox el Partido Popular no es nadie. Es decir, y esto lo escenifica y lo hace evidente Vox siempre que puede, esa sensación de que el Partido Popular, y hablamos de Extremadura, hace lo que Vox quiere, pero si no, ¿cuál tiene que ser la estrategia del Partido Popular con Vox? Bueno, porque la que llevan hasta ahora es un fracaso absoluto. Claro, cuando ha ensayado una confrontación, es curioso cómo el partido se ha reanimado internamente al percibir que marcaba una distancia y una diferenciación respecto de Vox, ¿no? Y ese yo creo que es un dato y es un indicativo, y que además, incluso cuando el Partido Popular se aproximó a un imaginario más moderado y centrado, como fue el que proyectó precisamente Feijóo en las elecciones autonómicas y municipales de 2023, el Partido Popular se sintió muy cercano a una mayoría suficiente para poder gobernar por sí solo.
esa realidad ha cambiado radicalmente y hay que analizar por qué. Y yo creo que fundamentalmente por esa hibridación tóxica que ha ido normalizando el argumentario de Vox e interiorizando el Partido Popular posiciones que no están en la base de moderación que caracterizaría un partido de centro-derecha. Y eso le hace crecerse a Vox. Prueba de ello es que el Partido Popular fija un marco normativo relacional con Vox y resulta que Vox lo interpreta como unas líneas rojas que están intentando domesticarlo, ¿no? Y que lo trata como si fuera un partido de salvajes. Entonces, ese tipo de reflexión está trasladando la idea de nosotros somos ya un partido tan relevante para ti que soy capaz de desautorizarte. Tan imprescindible. Y te desautorizo a la hora de dar un marco de transparencia a través del cual yo quiero decir a la opinión pública de negociar con Vox, estas son mis líneas básicas sobre las que argumentar hasta dónde puedo ir y dónde no voy a llegar. Claro, desautorizarle de esta manera es considerarle que tienes la medida de él, que lo tienes completamente subordinado, lo tienes en la posición de alguien que, en mi opinión, no va a querer nunca gobernar hasta que no seas tú el que defina las líneas de juego, que ese es un poco el marco que tiene Vox en el horizonte, ¿no? Hay que pensar que, no sé, el horizonte ideal para Vox sería ver cómo a lo mejor el Partido Socialista en las elecciones de 2027 vuelve a ganar las elecciones, pero con un porcentaje por debajo del 30% y que se sitúe en un 28 o 29 y por lo tanto le gane al Partido Popular, que el Partido Popular se sitúe en un escenario electoral del 26-27%, cercano al Partido Socialista, y ambos con la responsabilidad sistémica de ser los partidos del Estado, pero con un Vox que se sitúe en el 22%. En ese escenario nos asomamos a el objetivo ideal para Vox, que es demostrar la irresponsabilidad sistémica de los dos grandes partidos de Estado y que ellos son realmente la alternativa a la incapacidad de los primeros para decidir o para fijar un marco de negociación política responsable, ¿no? Y es ahí, yo creo, donde tiene puestos sus ojos Vox en el imaginario de convertirse en el partido de referencia política de nuestra democracia. Como ha pasado y eso puede en ser casi todos los países europeos. Y es que esa es la hoja de ruta que ha llevado a Le Pen, que ha llevado a Trump, que ha llevado a Meloni y que o les da el gobierno o les coloca en condiciones de gobernar por ellos mismos. Bueno, no verlo me parece de una irresponsabilidad política muy grave y realmente es el gran desconsuelo de los moderados que seguimos habitando este país, ¿no? Y añadido esto que estáis diciendo y que decías tú ahora hablando de Francia, lleva también, Ignacio, la desaparición de los partidos conservadores tradicionales, es decir, ¿dónde está el Partido Conservador Tradicional en Francia? ¿Y dónde está en el Reino Unido? ¿Y dónde está en el Reino Unido? Es decir, que lo que estamos viendo tiene mucho que ver con la existencia de una internacional de extrema derecha. No con este nombre, no se llama así, pero hay flujo hasta de cuentas en redes sociales desde Argentina a España, ¿eh? O sea que hay una serie de conexiones que desde luego no tienen las organizaciones de izquierdas o incluso te diría en algunos casos el centro derecha, que está ahora bastante armado económicamente e intelectualmente. No me refiero a que sus ideas sean muy elevadas, pero sí a que tiene think tanks trabajando y fundaciones trabajando en cómo desplegar este discurso por toda Europa. Tienes a Donald Trump diciendo abiertamente en su plan para Europa que va a ayudar a estos, entre comillas, patriotas. O sea, tienes una injerencia de una potencia extranjera apoyando. Y no te digo ya el papel de Rusia en algunos puntos también, que también existe. Es decir, que hay todo un escenario donde Santiago Abascal sabe que tiene un viento enorme a favor, que tiene un viento internacional a favor. Ya veremos lo que dura, porque este escenario se puede cerrar en noviembre en Estados Unidos en función de cómo vayan las elecciones. Pero al menos ahora lo que tiene es que todas las fuerzas internacionales apoyan la posibilidad o alientan la posibilidad de un sorpaso en la derecha, que yo sigo pensando que todavía es muy difícil por cómo es el Partido Popular y cómo sobrevive en algunos territorios y la fuerza que tiene la implementación, pero que más difícil parecía en muchos otros países. Alguien le iba a decir a los conservadores británicos que iba a tener a UKIP mordiéndole los tobillos como lo tienen ahora, o desde luego no hablo ya del gollismo en Francia, lo que le ha pasado al centro derecha en Francia desde hace ya mucho tiempo, donde su decisión final en las presidenciales es si apoyar
al candidato de la extrema derecha y en Italia, o sea, hay que Sí, recordar sí, quién no, ha sido Tajani. y en Es que Alemania. al final, no, pero en Italia, que nos pilla tan cerca, resulta que el ministro de Exteriores de Meloni es un señor que era líder del Partido Popular, vamos, de la derecha italiana, Tajani, o sea, que parecía el sucesor de Berlusconi, y ahí está bailándole las gracias a Trump porque se lo ha ordenado su primera ministra. O sea que efectivamente no hay que ir muy lejos para darse cuenta de lo que significa cuando la extrema derecha te hace el sorpaso y te pasas a convertir tú en alguien que tiene que apoyar a la extrema derecha para funcionar. ¿Ibas a decir algo? No, fíjate que alguien como José María Aznar, que está demostrando, que está denotando el gen más conservador en sentido estricto que hay en él, es decir, el Antonio Maura, que de una manera u otra ha sido un poco la referencia en su imaginario personal, cómo responde ante lo que percibe claramente que es un movimiento extremista con el que él no quiere tener nada que ver, porque ahí está reflejando una parte de ese imaginario conservador más tradicional que comprende que el lenguaje, la actitud, la proyección de ideas que refleja este populismo de extrema derecha es una criatura completamente distinta a la suya, ¿no? Y yo creo que esto tendría que ser también develador del momento que estamos viviendo, ¿no?